gustaría empezar por el concierto, por la filosofía del concierto, porque este concierto está dividido en 5 secciones que pretenden dar algún hilo argumental que sirva un poco de orientación al oyente, como por otra parte suele ser habitual, ¿no?, en los programas que haces. Invocación, los lamentos, los gustos extraños o extravagantes, la soñadora y las voces humanas son los títulos de esas 5 secciones. ¿Cuál es la narración que tiene este concierto? Bueno, el título general es La Rêveuse, la soñadora, que es una pieza central en la música de Maramaré, que es una música que refleja quizás como ninguna otra el carácter íntimo, el carácter introspectivo, el carácter mágico y melancólico de la música de viola. Y a partir de esta idea, pues hago una especie de evocación de diferentes capítulos. La invocación es un poco es volver al pasado, como un viaje al pasado. ¿Y qué me encuentro? Pues me encuentro el último violista que vivió y que murió en los años 80, Carl Friedrich Bach, con un preludio que él probablemente improvisaba, un preludio arpegiado. Esto me sirve para recordar que Bach también le compuso obras maravillosas para la viola da gamba. Y interpreto aquí una alemanda de la quinta suite. La quinta suite existe en versión de violonchelo para afinar la cuerda de la un tono más bajo para que quede como la afinación de la viola da gamba, en realidad. Y la misma suite existe para la ud en sol menor y para la viola da gamba suena perfectamente en re menor, en cello en do. Y de aquí paso ya, después de hacer un pequeño pasaje con Johann Schenk, un virtuoso holandés de la época, paso ya directamente a la música francesa. Y aquí lo primero que recordamos es las músicas de la familia Sainte-Colombe. Es decir, empezaré por el padre, porque el viaje lo hago un poco hacia atrás también, ¿no? Entonces escucharemos una fantasía en rondeau que va a preceder la versión de Les Pleurs, los lamentos, los sollozos, que es la parte central del concierto para 2 violas de gamba, Le Tombeau. Y esta música normalmente se tiene que tocar con 2 violas de gamba. Yo tuve que concentrarla sin dejar perder ni una nota para la viola sola cuando hice la música para todas las mañanas del mundo. Porque en la película Monsieur de Sainte-Colombe tocaba siempre solo. Y claro, no se podía hacer sonar esta pieza tan bonita con 2 violas de gamba si él estaba siempre tocando solo. Entonces la versión que hago es la versión solo. Y como contrapunto a esta música tan íntima, tan intensa, no podía hacer otra cosa que tocar una pieza de Bach. Y aquí toco una bourrée de Bach a la manera del laúd, es decir, tocándola en forma de pizzicato, que es para mí la única forma de terminar de una forma intensa también este grupo. Después ya paso al grupo de la soñadora, donde hay un preludio de Sainte-Colombe. ¿Los gustos extranjeros antes? No. No, el gusto extranjero, sí, perdón, sí. Le Goût étranger es un nombre de una suite de Maramaré en que él explora diferentes gustos extranjeros, se puede entender también como étrange, extraños también. Y aquí Maramaré utiliza para esta suite diversas músicas, desde marchas tártaras, de fiestas campestres, toda una serie de piezas. Y aquí, naturalmente, el gusto extranjero para París es la sarabande del español, una sarabanda a la manera de la española. En este caso, muy a menudo en las músicas francesas de esta época, los españoles eran los gitanos. Por ejemplo, los españoles en Les Bourgeois Gentilhommes representan los músicos ambulantes que tocaban muy bien, por cierto, ¿no? Y en este caso, el carácter español también muchas veces asociado a esta cosa un poco oriental. Y en este grupo pues termino con unas musettes también de la misma suite d'un goût étranger. Y ya terminamos con un preludio en fa de Sainte-Colombe, el hijo, el cual tiene una historia muy interesante. Sainte-Colombe se ha creado todo un mito de que era una persona muy
espiritual, muy interior, que vivía completamente retraído por sus creencias. Y en realidad se ha descubierto posteriormente que probablemente era protestante, era huguenot. Y los protestantes, aún en esta época de Luis XIV, no estaban muy bien vistos y por tanto no podían tener acceso a la corte. Pero Monsieur de Sainte-Colombe tampoco era tan retraído porque justamente su hijo fue un hijo natural. Y este hijo natural emigró a Inglaterra y se sabe que fue un magnífico violista, compuso 6 suites para viola de gamba sola, preciosas, y se ha descubierto también que era pastor protestante, por lo tanto seguía una tradición de familia. Entonces todo este ambiente un poco aislado que se creó en la ficción de la novela de Pascal Quignard no tenía otra explicación que el hecho de que era de religión protestante. Esto no quita nada que era una persona, el padre también, de una gran calidad musical. Y hay una cosa muy curiosa también en las relaciones entre Sainte-Colombe y Marin-Marais. En el film parece siempre que Sainte-Colombe es el músico perfecto, puro, que solamente hace música y no se vende, y le recrimina a Marin-Marais que venda su música a la corte, ¿no? Pero claro, en esta época la única forma de ganarse la vida, si uno no era noble y rico, era tocando la corte. Y esto es lo que hace de una forma muy honesta Marin-Marais. Y Marin-Marais no hace nada más que ganarse su vida haciendo maravillosa música. Y hay una explicación también de la admiración que tenía Sainte-Colombe para Marin-Marais, que se encuentra en las biografías de los grandes artistas y músicos de la época, de Titon de Tillet, le Parnasse français des artistes et des musiciens. Y explica a Titon de Tillet que un día le preguntaron a Monsieur de Sainte-Colombe si algunas veces los alumnos superan a sus maestros. Y él dijo, sí, pasa muy a menudo esto. Pero fíjese, dijo, nadie superará a Marin-Marais. Y esto por decir que la gran admiración que tenía Sainte-Colombe por Marin-Marais. Luego terminamos con las voces humanas, ¿no? Y las voces humanas es una de las piezas más, yo diría también más especiales de Marin-Marais, que es una pieza que juega con los registros graves y los registros agudos del ser humano, en referencia quizás a que la viola de gamba era considerada ya desde tiempos antiguos y sobre todo en Francia, pero en muchos otros países también, como el instrumento que más podía imitar la voz humana. En la Harmonie universelle de Marin-Mersenne de 1610 ya explica que la viola de gamba puede hacer todo lo que hace una voz humana, imitando todos los caracteres, porque el arco tiene la misma duración que la respiración humana, y el instrumento, dice, puede hacer todo lo que hace una voz humana. Yo creo que esta pieza representa esta especie de ver la emoción del ser humano a través de la música, con disonancias, con una poesía realmente extraordinaria. Y esto me permite enlazar después de un preludio de Monsieur Demachy, que fue el otro gran violista de la generación de Marin-Marais, pero un poco antes, enlazar ya con unas improvisaciones que haré inspirándome en las folías de España de Marin-Marais, pero no tocaré todas las folías de España de Marin-Marais porque necesitaría para esto un clavicembalo y una viola de gamba para hacer el bajo continuo. Entonces lo que haré es una evocación de estas folías, tocaré las que se pueden tocar solas y improvisaré y tocaré algunas otras variaciones que yo mismo hago. Se ha dado todo el protagonismo en el concierto a estas figuras de Marin-Marais y de Messier de Sainte-Colombe. Messier de Sainte-Colombe, padre, uno de estos autores en el programa, Jean Rousseau le asignó, ¿no?, algunas innovaciones en el instrumento, el añadido de esa séptima cuerda, la técnica, ¿no? Sí, bueno, la innovación en la técnica en la mano izquierda. Sí, en realidad la viola de gamba tiene, en la primera mitad del siglo XVII en Francia, tiene una gran ya capacidad creativa, pero la mayoría de músicos en Francia en esta época
no publicaban sus músicas porque improvisaban los conciertos. Hay una anécdota muy graciosa de un músico que era músico de la corte de Luis XIII, que se llamaba André Mogart, era un violista excelente, y Luis XIII tocaba muy bien la viola de gamba y le gustaba tocar en los conciertos. Un día que se equivocó el rey, André Mogart hizo un comentario despectivo sobre el rey que decía es incapaz de tocar en ritmo o cualquier cosa un poco desagradable, y el cardenal Richelieu, que lo escuchó, lo castigó con un exilio de 2 años en Roma. Entonces él en Roma escribió unas cartas explicando la vida en Roma, conoció a Caccini, los músicos de la época, se lo pasó muy bien en realidad. Y hay una cosa muy curiosa, explica cómo le invitan a hacer un concierto. En una iglesia, en aquella época los conciertos se hacían en los oratorios, le invitan a hacer un concierto y va el miércoles a negociar cómo haría el concierto, y le dicen, bueno, pues aquí lo que hacemos, usted tendrá que tocar una fantasía, una improvisación suya y un par de piezas, pero al final tiene que tocar usted unas variaciones sobre un tema que le vamos a dar. Pero para que no se lo pueda estudiar, tendrá que dejar usted el instrumento encerrado en un armario en la iglesia. Es decir, tuvo que dejar el instrumento encerrado el jueves, cuando le dieron el tema para improvisar, y lo volvió a coger el día del concierto antes de hacer el concierto. Esto solamente para darse una idea de la capacidad que tenían los músicos en estas épocas antiguas de improvisar. Claro, no hacían nada más. Tocaban su música. Se puede decir que Marat tocó toda su vida música de Marat, como Bach tocó toda su vida música de Bach. Hoy en día tocamos músicas de todas las épocas, de todos los siglos, y estamos mucho más, digamos, desconcentrados. En cambio, en aquella época los músicos eran grandes improvisadores, compositores, intérpretes, y yo tengo por esto una gran admiración por estos músicos, porque siempre aprendo cuando toco sus músicas y es siempre una lección poderlas compartir también con un público que las aprecia. Pero en ese sentido de las improvisaciones, entonces también podemos aportar, es decir, en muchos de los casos en los que nos hemos basado en esas improvisaciones, el intérprete de hoy, como es el caso, también puede aportar sus propias improvisaciones, bueno, ¿no? Hacer siempre algo diferente. Lo que pasa es que en el periodo que estamos hablando, aparte de las Folías de España, la música está compuesta con tantos detalles, con indicaciones tan precisas, que en el momento que estás dentro de la pieza es muy difícil. Lo que improvisas son la manera de hacer los ornamentos, la manera de hacer el fraseo, la manera de exprimir lo que uno siente de la música, ¿no? Uh-huh. Pero lo que hago unas veces es hacer una introducción a una obra específica, ¿no? Por ejemplo, los sollozos de Santa Coloma, hago una introducción en pizzicato para introducir la música, para crear la atmósfera, ¿no? Pero en cambio, en las músicas medievales, en el Renacimiento, donde las músicas están menos desarrolladas y no hay tanta información, aquí sí que hay que improvisar mucho más, y aquí sí que es fundamental que los músicos tengan una capacidad creativa. Uh-huh. Tenemos ahí un instrumento del siglo XVII, ¿no? De uno de los luthiers famosos ingleses, Barak Norman. ¿Qué cualidades tiene ese instrumento? Bueno, este instrumento es un instrumento que tiene una cualidad fundamental, y es que responde maravillosamente a lo que le pides cuando me ocupo de él. Porque una viola de gamba es como un amigo, como una persona que quieres. Si te ocupas de ella, te da amor también, pero si la dejas abandonada, también se revela, ¿no? Y a veces me ha pasado que he estado una semana o 10 días fuera dirigiendo con mi orquesta, y cuando llego a casa y cojo la viola, pues me hace sudar. Me chifla, me rasca, y hasta que de nuevo me acepta, me cuesta. Por ejemplo, una viola es un instrumento hecho de una madera muy sutil, una madera que tiene casi 300 y pico de años. Y esta madera necesita, como el cuerpo humano, necesita flexibilizarse sonando el instrumento. Cuando un instrumento está demasiado tiempo sin sonar, la madera se endurece. Mientras que cuando se toca
a menudo la madera está flexible y responde mejor, ¿no? Y esto es muy importante para todos los instrumentos, pero especialmente estos instrumentos antiguos que son muy sensibles a cualquier cambio. Pues finalmente solo un pequeño comentario, porque el sábado estás estrenando en Barcelona Guerra y Paz, ese espectáculo Guerra y Paz, ¿qué nos puedes contar? Guerra y Paz es un proyecto que estamos presentando este año en muchos sitios, en Edimburgo, en París, en Bruselas, en Halle, que explica un poco el proceso de un siglo de guerras y de paces que siempre terminan mal y vuelve a empezar otra guerra, ¿no? Es decir, explica un poco desde la guerra de los 30 años hasta la guerra, al final de la guerra de sucesión española. Y es un proyecto que se escuchan músicas, músicas alemanas, músicas turcas, músicas españolas, músicas judías, músicas de Händel, de Charpentier, de Lully, de muchísimos compositores, siempre con las obras que se interpretaron en cada momento histórico. Es también una reflexión sobre el hecho de que estamos viviendo desde hace muchos siglos siempre dominados por la guerra, por la violencia, y todo lo que llegamos a resolver se ha resuelto hasta hoy con guerras terribles. Por lo tanto, es un proyecto que lo que intentamos es que se reflexione sobre el hecho que las guerras siempre han sido causa de enormes desgracias y que lo que es muy importante es conseguir la paz a través del diálogo y de la comprensión. Claro que sí. Pues muchísimas gracias. No queremos ya entretener más el tema porque en unos minutitos ya hay que estar ahí. Supongo que hay que también un poco prepararse, ¿no?, para el concierto. Así que muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con todos nosotros, con los espectadores aquí presentes y por supuesto con los oyentes también de Radio Clásica.